At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Aquí estamos en el episodio 28 de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla, después de haber hecho un parón en el episodio anterior que coincidió con la Semana Santa y tocaron unos días de asueto. Al principio pensaba, te lo voy a reconocer, grabar, o sea, no tenía en la cabeza pausar, pero llegado el momento de la Semana Santa para de decidir si le daba caña a seguir trabajando a ritmo normal o parar, me di cuenta de que a veces es más inteligente hacer una pausa cuando todavía a uno le queda una cierta dosis de energía que forzar la máquina y llegar al límite. Me sentó, también te lo digo, de maravilla, os eché mucho de menos, pero eso hace que ahora esté con el power subido y con un mogollón de cosas apuntadas para compartir contigo, de cosas que quiero hacer a nivel de podcast. Tengo ya muy avanzado el siguiente cuélebre, en fin, todas esas cosas que se avanzan cuando uno se sienta con la mirada perdida en el infinito y simplemente se deja llevar. Eso significa que al final trabajé un pelín, pero bueno, también descansé y me dediqué a la vida contemplativa, a darle a la huerta, a la madera y a leer. Que por cierto, te lo digo, por si acaso, me estoy leyendo el cómic Walking Dead, que leo muchos cómics y me había dejado a propósito la saga completa de Walking Dead para pillarla en algún momento tardío. Y esto es una de estas cosas que hago. A veces también las hago con libros de magia. Es curioso, yo tengo algunos planteamientos absurdos vitales, pero cosas muy clásicas, de estas que digo yo, esto es una cosa muy importante que hay que leer, o juegos que hay que jugar. A propósito, me los pospongo todo el tiempo posible, porque a lo mejor en aspectos como libros de magia o cómics puede que me haya leído, no quiero tampoco que suene eso como una cosa, un cerebrín, pero que por paso del tiempo natural sin más, muchas de las sagas muy importantes, y cada vez me quedan menos sagas importantísimas, clásicas, modernas van saliendo cosas buenísimas, pero digo de las clásicas esas del gran descubrimiento, ¿no? En ello siempre hablamos de la primera vez que alguien ve Apocalipsis Now, pues volver a ver ese Apocalipsis Now en cómics, y me había dejado a propósito esto de Walking Dead. Y como te digo, con libros de magia a veces me lo hago también, aunque ahí me puede más la ansiedad. Si te apetece leerlo, es fantástico, aunque te hayas visto la serie. Lo que te recomiendo es que te compres como yo los Compendium, que son unos tomos en inglés, eso sí, están en inglés, pero resumen toda la saga en 4 librazos ahí potentes que hay que traer de importación porque no se venden aquí. Pero es que las ediciones en castellano que hay ahora son las de ECC, si no me equivoco, puede que haya alguna más, y ECC quebró hace unos poquitos meses y el catálogo está por ahí, a la reviré, y es mucho más caro también por la cantidad de tomos que son en las, creo que 2 ediciones que hay ahora más accesibles, y además eso puede que te encuentres con que se descataloguen completamente muy rápido. Eso me da un poco de pena, pensando en lo de ECC, lo pensaba en Magia, en hacer un día trabajo aquí o hablar contigo sobre los libros perdidos, ¿no? Por el cierre de editoriales como Famulus y Marré, que nos dejaron huérfanos de muchos libros, y en algún momento dado tendremos que ver qué se puede hacer con ello, porque es un legado que es un poco obligación de todos mantener. Es difícil, hay que encontrar cómo gestionarlo, pero por ejemplo los libros esos de Zabal los reeditaremos, y hay algunos de los libros que hicieron ellos libres de derechos que igual intento reeditar yo, y esas cosas quedan ahí. Pero bueno, que te leas hay un Walking Dead si te apetecen los cómics y que se lo pilles en inglés. Y por supuesto también aproveché para jugar, por si eres jugona o jugón, a cositas nuevas, cositas viejas. Estoy jugando un juego precioso llamado The Root Trees Are Dead, que es una cosa de investigación increíble. Y aproveché para dedicarle a morirme millones, de quintillones de veces al Demon Souls. Que estoy jugando esos juegos Souls tan difíciles que, vamos,
un sufrimiento, pero lo disfruto mucho, ese sufrimiento. Cada uno tiene estas cosas. Y eso, como te decía, ahora ya estamos ahí a tope, tengo varias de las novedades de la tienda preparadas por delante, estamos a tope en los Sacrifice con el curso de GEA, de Drama en la Estructura Mágica, que es una gozada y estoy aprovechando para volver a hacérmelo al ritmo que lo estoy publicando y lo estoy disfrutando como un enano, es increíble lo bueno que es. Como siempre, en estos apartados de los podcasts empiezo un poco repasando algunas de las novedades del mercado mágico. Nos llegó pedido ayer a última hora y no me dio tiempo a revisarlo porque claro, cuando pedimos, ahora están con estas cosas de los envíos un poco liámenes, tardó más en llegar, con los días de vacaciones pues vamos un poco tardíos. Una de las cosas que nos llegó es el Profe Key, que está guapo, son 2 llaves, los subiré hoy a la web o mañana. Son 2 llaves que al juntarlas hacen que los dientes revelen una carta. A mí me fascina que todavía a estas alturas de la vida sigamos encontrando formas de revelación de cartas. Uno diría, a veces me pienso, digo, al mirar los catálogos digo, otra revelación, no, por Dios. Pero luego me doy cuenta de que son juegos muy buenos porque no están destinados a cambiarnos la vida. No es como de repente, hombre, acaba de salir el Rubik's Wall o algo de estas cosas que es como, ya está, con esto vivo. Pero sí son cosas que son muy agradecidas, que rellenan el repertorio de una forma muy agradable y poco intensa. Están ahí listas para nosotros para darnos unos toquecitos extra, ¿no? Es como esconderte una tableta de chocolate en casa y darte esa cosa de decir, ¡ay, qué bien está! Qué feliz me hace este mes! Y me queda ahí en el fondo de la cartera, lo hago, lo dejo, lo cojo y me parecen siempre buenas ideas, ¿eh? Estoy en esa fase de reivindicar los juegos medianos en un aspecto muy positivo. No me llegó todavía, hay otra cosa que también me gusta mucho que es el Leap Plus de August Chu. Hasta ahora tuvimos el Leap durante mucho tiempo en la tienda y esto es una especie de copenetro, es un estuche de cartas, se le pone un vaso chupito encima y un vaso grande boca abajo y una moneda ¡pap!, salta y aparece dentro. El original a mí me encantaba y es mecánico, había que apretar un poco el vaso desde arriba para que hiciera clock y eso saltara como un resorte. El hecho de que fuera mecánico me gustaba mucho y ahora este Leap Plus es electrónico, así que creo que se puede sacar como a distancia. Todavía no lo toqueteé nada, todavía ni nos llegó, así que no puedo decirte nada de él. Pero me parece siempre una idea muy buena. El original era duro como una roca, era fantástico y es una de estas cosas muy compactas. Échale un ojo. Hombre, puede ser que otra tienda que no sea la nuestra ya lo tenga, así que es un poco más caro que el anterior. Se le gana la distancia. Ahí está. Y salió también un librito nuevo, Mentalism Cubed, de Mark Strivings, que es estas cosas que me gustan a mí mucho. Aunque a este Mark Strivings ya estoy empezando a coger un poco de tirria, que son compilaciones de materiales concretos, ¿no? Yo tengo el libro suyo de Vivos y Muertos y el de Tarjetas de Visita. Y esto es de dados. No me gusta mucho tampoco el guión de este. Los libros suyos tienen una factura pésima, o sea, es como increíble. Son caros, pero y recopilan ahí con las fotos escaneadas muy mala de un montón de libros, pero a mí me vale. Este de dados son todo cosas matemáticas con dados y me parece a mí que no va a estar al nivel de los anteriores, pero la verdad que es probable que caiga. Salieron alguna cosilla más de Daryl y algunas cosas terroríficas, porque siempre salen cosas terroríficas que me gusta también traerlas aquí, porque no las traigo a la tienda y están agotadas en Murphys, ¿eh? Salió un juego de Chiam Su Yen, que estos hacen un montón de cosas ahora, que se llama The Excited Ace, y es unas de tréboles que se excita y sube ahí eso, o sea, eso, yo a veces me digo, no evolucionamos nada en la vida, pero bueno, ahí eso, queda eso. Y en cuanto a novedades nuestras, sí hay una novedad guapa, ¿eh? Sacamos esta semana, hoy de hecho ya está en la tienda y podéis ver el vídeo en nuestro canal de YouTube y en Instagram, un acercamiento que tengo a los Ases McDonald's, que cojo un poco también la idea de utilizar las cartas de cara blanca, de las moscas de Joaquín y de varios ejemplos más similares, y también porque yo trabajé mucho esta idea a través de los es para conocedores, que es uno de mis juegos favoritos. Lo trabajé siempre con cartas blancas y me gustan mucho. Y es una versioncita un poco diferente de lo habitual. Parece que voy a decir una tontería ahora, ¿no? Que es que en vez de viajar 3 montones viajan 4, ¿no? Como si fuera la gran ventaja. En el mío viaja una carta más. Es una tontería, pero
creo que la estructura es interesante, la disposición escénica es bonita y el final está gracioso. Me parece que es un juego bueno para hacer en magia de cerca, familiar, y como siempre me mato un poco en explicar toda la estructura interesante de los McDonald's. Que eso me recuerda que tengo pendiente para los alumnos darles una clase de McDonald's y para los Secret Files grabarme un curso de McDonald's con todos los manejos, todas las ideas originales de Hofzinser, que son muy interesantes, y que es un juego que hay que reivindicar una y otra vez. Estos clásicos, las asambleas clásicas de Ases, por algún motivo siguen teniendo ese peso de la elegancia de una forma intrínseca. Parece que con el paso de las novedades huimos de estas estructuras un poco más barrocas, ¿no? De estos juegos de sabor clásicos, que no sé muy bien cómo definirlos, como unas Travelers, estas estructuras pausadas, pero que a su vez no lo son tanto, porque cada una de las fases tiene su ritmo incrustado. Lo que está más pausado es la general, cada una de sus estructuras pequeñas lo tiene. Y en este pues trabajé en dar una revelación extra con unas cartas especiales impresas por nosotros, con un dibujo de Dante, con una reinterpretación de las 4 damas unidas que es preciosísimo. La verdad es que simplemente por esa carta, lo bonita que es, yo ya me quedé contento, porque hasta ese momento lo había hecho como hipotético, ¿no? Pegando como 4 esquinas o haciendo un dibujo o poniendo algo así muy tonto, ¿no? Nunca me había quedado muy guapo, pero claro, de repente lo haces así y está bien. Y estoy muy contento con este lanzamiento, y el próximo ya está listo, empaquetado y preparado para salir, que será mi versión del 5 Star Miracle de Alcoran, que lo podrás esperar en la tienda la semana que viene y te hablaré más de él en ese momento. Esta semana, como tema principal, vamos a hablar del Día del Libro, porque bueno, estoy grabando esto de viernes 25, porque nosotros llegamos aquí a Madrid de miércoles, llegó todo muy apurado y no me dio tiempo a grabarlo antes, y el Día del Libro ya es cosa del pasado, no te puedo vender la oferta que dimos con la tienda, que la aprovechó mucha gente, pero bueno, nunca es mal momento para leer. Yo lo celebré comprándome unos libros de segunda mano, que estoy contentísimo. Cada vez me compro menos libros de segunda mano de magia, porque me cuesta más encontrarlo, pero los pillé a Paulino por Facebook y tengo el Greater Magic, que siempre había leído en versiones choriceras y siempre quise tenerlo, el de Alan Wakeling y el del Gran Leon, y también los veo ahí en la estantería, y tengo unas ganas también de que llegue el fin de semana para meterme sobre todo con el de Leon, que era el que menos estudio tenía de todos, que es felicidad es poco decir de lo que tengo con ello. Y para que entremos en ese asunto, bueno, lo primero, lee algún libro de magia para celebrar la Semana Santa. Cualquier cosa que leas está fantástica. Puedes recuperar libros poco reivindicados hasta ahora, pero fundamentales en nuestra época, como el libro de Ramón Rigaud. Te puedes pillar a lo mejor uno de los nuestros que tengas por casa, que hayas leído hace tiempo. Yo no digo solo que tengas que comprarte libros, también el Día del Libro es una buena oportunidad, o la Semana del Libro, para reverte, por ejemplo, el libro de Burger, que para mí es fue el libro con el que empecé a hacer libros y le tengo un cariño bárbaro. Y también tengo ya casi listo para sacar con la tienda, o sea, lo tengo listo desde siglos, pero es el tomito 2 de Al Baker, que también en un par de semanitas estará por ahí. Muchas cosas, que leas, vaya, que le demos ahí caña, que hoy tengo además un tema muy interesante, bueno, lo sabéis por el título, pero no vamos a hablar de un libro para celebrar el Día del Libro, porque voy a hacer esto en mis términos. Vamos a hablar de una carta que cambia los designios de la historia mágica. Te voy a poner un poco en antecedentes de lo que te vengo a contar aquí hoy, porque es importante recalcar que uno no aprende las cosas de la nada y que todo tiene una fuente de la que dependemos. Y el tema de hoy lo voy a tirar bien fuerte del libro Illustrated History of Magic de Milburn Christopher, que es uno de los textos de cabecera para estudiar historia de la magia. Está en inglés, por supuesto, y lo puedes encontrar a precios muy apañados en Iberlibro y ese tipo de páginas, porque se editó para público general y hay un montón de versiones más guapas y más feas. La que tengo yo es más fea que un demonio, tiene la sobrecubierta más horrible, es en tapadura grande así, está muy trallada ya cuando me llegó a mí, y dedicada creo como que a un niño o algo así, tiene una dedicatoria, pero no importa porque esto está hecho para darle caña al contenido, lo paso hojas para adelante para atrás y ya está mucho por esto de lo que lo recibí. Como te digo, es el libro de cabecera, pero no hay que aceptarlo de este hombre como palabra del señor, porque por un lado es muy americano centrado, o sea, habla mucho de la magia británica y americana, de todo lo sajón, olvidando quizá gente como Hofzinser, que los pasa un pelín por alto, y también dedica, por ejemplo, un capítulo a la magia en las colonias, en Estados Unidos, tiene estas cosas así.
y muchas patadas históricas. Debemos muchos de los malas concepciones que tenemos de las magias en la antigüedad a los postulados de este Milburn Christopher. Eso no significa que lo demás no sea aprovechable, porque hay cosas que están muy bien documentadas y que son muy interesantes, pero no tenemos que olvidar que en la historia de la magia, de lo que carecemos normalmente es de un grado amplio de documentación. Y con amplio no quiero decir a que las cosas estén muy documentadas, sino que estén documentadas por muchas personas que pongan sus criterios en contraposición. Normalmente todo lo que tendemos a oír de gente que habla de historia de la magia es tal y como lo que te voy a contar yo, quiero decir, porque leemos otros libros de historia de la magia y de ahí configuramos nuestro discurso. A veces uno lee un poco más o te pica más un tema y empiezas a ver las inconsistencias en alguna cosa, o alguien que no es de magia te cuenta otra historia y empiezas a ver dónde están los fallitos. Pero todavía, gracias a, nos falta ese, iba a decir gracias a, pero voy a terminar el discurso primero, pero todavía nos falta un poco ese recorrido de compilación seria. Y también el texto de Milburn Christopher es antiguo, o de los años 50 me parece, o algo así. El Rich Cabinet of Curiosities también es, creo, si no, de los 60 o de esta manera, y el Bollman también es como de los 50. Quiero decir, faltaba, parece una tontería, pero el acceso a internet y a las bibliotecas para encontrar y contrastar un poco más. Por suerte, como que vuelvo a lo de por suerte, trabajos como el de Bill Calus con Givisier o el de Ramón y Cancamusa con Maese Coral nos están haciendo adelantar muchísimos pasos en muy poco tiempo. Y hoy te voy a hablar, una vez dicho todo esto, de una carta que a mí me quedó en la cabeza desde que la encontré. No sé si digo que fue en este libro, pero puede que también la haya visto en algún otro sitio más. Luego ya la investigué más a fondo. Y es una carta que escribió el Dr. Hans, es con A, pero la pronunciación me cuesta un poco, en 1572. Y para mí supone uno de los legados de contenido históricos de la magia más importantes y reveladores. Este tipo, para que nos hagamos una idea, lo que hizo fue ver a Escoto actuar con el archiduque Fernando en el Ferdinand. Vamos, yo creo que es Ferdinand, así que los nombres los tengo en inglés en la cabeza en esto, así soy de tonto, que era el regente del Tirol, y le hace un show de magia completo. Y este tipo, el Dr. Hans, se lo escribe y tiene más o menos un listado del programa de Escoto en un año como 1572. Parece que realmente lo vio un poco antes, o sea, tampoco digo que lo haya visto muchos años antes, pero vamos, que lo vio por ahí, por esa época, 1570, 71, 72, y nos cuenta su espectáculo completo. Que te voy a hablar de él ahora. Pero voy a dar un pasín más atrás porque Girolamo Escoto, que es uno de los magos que se toman como en los pioneros de los que conocemos con nombre y apellido, también es contemporáneo, un poco contemporáneo, un pelín posterior, de otra figura especialmente relevante, que es Dalmau el Tortosino. Dalmau es el primer mago, o uno de los primeros, no quiero decir el primero, porque el primero es muy complicado siempre, pero uno de los primeros magos que conocemos con nombres y apellidos. Y es un mago español que actuó mucho en el siglo XVI, en el inicio del siglo XVI. De hecho, la noción que conocemos de él, o los primeros textos que tenemos en los que se le menciona, son de Cardano, de Girolamo Cardano, en La sutileza de las cosas. Y Cardano es un tipo en sí mismo interesantísimo, porque es un pionero en las biografías modernas, en la probabilidad, en las ecuaciones, me parece, de tercer grado. Lo hizo todo. Es de estos renacentistas que te cocinaban una tortilla mientras te descubrían un principio matemático, y si hacía falta te ilustraban algo. Y en el libro La sutileza de las cosas habla de las proezas que hacía este Dalmau el Tortosino. También tiene en otro libro, en Liber de Luda Ale, que es un libro sobre los juegos de azar, porque este tipo también, el Cardano, era jugador. Esto sale en todos los sitios, que este tío era jugador. Habla de ese maldito Dalmau que es capaz de hacer cosas increíbles. El condenado español. Voy a traducirme un poco, porque tengo aquí el libro en inglés. Una de las cosas que decía,
que este condenado español tiene prohibido participar en los juegos en cuestión de vida y muerte, porque puede producir 4 cartas del tipo que quiera, cuando quiera. A Cardano se le fastidiaba muchísimo, pero ya esto nos indica una cosa interesante, y es que en 1543 una de las cosas que se hacían era una aparición de 4 cartas. Quiero decir, que el tipo sacaba la baraja. Hay que pensar que en el... Voy a patinar un poco, pero lo voy a decir de memoria, pero creo que como en el siglo XII se introduce, siglo XII-XIII, llegan a Europa las barajas de cartas, y en este momento, en el siglo XVI, ya los juegos de azar, o sea, las partidas de cartas, los tramposos los juegos de azar, ya son extremadamente perseguidos, y los magos de cartitas ya están ahí dando la tabarra con sus cositas. De hecho, a este Cardano le gustan mucho las cosas que hace Dalmau, porque le parecen muy interesantes las movidas de cartas. Dalmau también hacía los aros chinos. Esto es una cosa que a mí me tiene siempre muy confundido, porque en algunos testimonios de las cosas que hacía Dalmau está que lanzaba 3 aros al aire, o unos aros al aire, y se enlazaban. Y en otro montón de listas de testimonios y de cosas que nosotros creemos que son de determinada manera, parece que los aros chinos nos llegan en el siglo XIX de las trupes chinas. Así que es difícil saber para dónde va para un lado y para dónde va el otro. Pero este Cardano ya distingue las cosas que hace Escoto, aunque también el tío echaba ranas por la boca, de los que están en la calle y son bebedores de agua o mete la mano en fuego y eso. Él dice, lo otro es como una cosa emocional, hay más pachurrera. Pero lo que hace este Dalmau el Tortosino está bien guapo porque es así serio y intelectual. Ya lo hacían, los tíos. Ya tenemos divididas esa magia más prosaica de calle de una magia más de corte. Como digo siempre, y esto es una cosa que a mí me importa mucho recordar, nosotros nos imaginamos que el público hasta el siglo XVIII, porque somos así los humanos, se lo cree todo y vivía como en un acto de brujería y de magia negra, y aún se persigue mucho la magia, eso es verdad, aunque será otro tema para otro día, pero no porque necesariamente las cosas que hagan estén producidas por artes oscuras, sino que el hecho de engañar está mal. Hay una cosa ahí de los sentidos y de la obra del Señor y de estas cosas que es las que más nos interesan. Pero bueno, volvemos a nuestro amigo, el Dr. Hens, que se vio el acto este del Escoto. Escoto fue un mago de corte, fue un diplomático italiano. Tenemos referencias a él en distintos textos. Parece que fue famosísimo en toda Europa y siempre actuó, como digo, en corte. No fue un mago de calle, no fue un mago de teatro. Ha actuado, parece, como dicen aquí, un poco para ayudar en actos diplomáticos y en este tipo de asuntos. Y eso, como decía, hay unas nociones, y esto siempre, como siempre, es muy difícil de saberlo, que en el Quijote sobre el escotillo, y parece que cuando a veces se habla del escotillo se habla de Escoto, que es uno de los magos más relevantes de su época. Y como te digo, estos son los primeros, hay algún mago más con nombre en este momento, pero Dalmau y Escoto son de los más relevantes. Un día podríamos hablar más a fondo de Dalmau y de los libros de secretos y las cosas apócrifas que se publicaron a su nombre. Pero lo que voy a hacer ahora es contarte un poquito este espectáculo. Me vas a ver un poco como tal, porque lo tengo aquí escrito y tengo que leerlo un poco para no saltarme ninguno de los juegos, porque de contarlo yo voy modificando la historia y no quiero que sea así. Esto que queda un poco ya grabado y no la quiero yo entamar. Pero el show de Escoto se divide en 2 partes. Lo que presenta aquí, hay que pensar siempre, recordar que esto lo escribe el Dr. Hans de tal manera que puede ser que en algún momento dado el efecto cometa le haga algún efecto a este hombre en la cabeza y las cosas tengan una serie de condiciones un poco distintas. Pero los efectos que plantea son suficientemente mundanos, o sea, mundanos, quiero decir, factibles como para que podamos verlos como hechos reales. Escoto empieza pidiéndole al médico de la corte que piense en una carta y coge su baraja, saca una carta boca abajo, el médico de la corte dice el 8 de corazones y este hace tucutún y enseña que era el 8 de corazones. Empieza con un opener que a día de hoy podría haber funcionado. O sea, parece que empezó con una baraja invisible. Claro, ¿cómo lo hizo? Pues bueno, pues podría haber sido un enfile, podría haber sido muchas cosas. Pero lo que hay que pensar es que el inicio, la sensación del inicio del espectáculo no se separa en gran medida de lo que pudiéramos ver ahora. Y este tipo, el médico dice, uy, y dicen aquí como que se repitió con otro. O sea, que igual lo hizo en 2 o 3 fases, pero es muy interesante porque es un efecto muy claro, muy directo y ya de una gran modernidad.
que nos pone un poco sobre la pista de lo que se estaba haciendo en ese momento y, como digo siempre, que en esto soy un pesado, que probablemente se hiciera de forma previa. Cuando nosotros vemos algo, no es que se haya inventado en ese día, en muchos casos de historia, sino que probablemente sea el final o un punto intermedio de una corriente de trabajo mágico. Después lo que hacía este Escoto es que un espectador cogiera 4 cartas cara abajo y Escoto le decía, piensa, reyes, damas o jotas. El espectador decía las damas y al darle la vuelta, chuchum, enseñaba las damas. Y esto se repetía. Y esto es una cosa interesantísima porque este Dr. Hens dice que un tipo ya menos colaborativo que quería fastidiar a Escoto, y esto nos indica que parece que los juegos los repetía, cuando le dijo ¿qué quiere el tío? Dijo nada. Y Escoto le dio la vuelta a las cartas y eran de cara blanca. Entonces está guapísimo, ¿no? Parece que son juegos de repetición, que lo hiciera 2 o 3 veces, pero ya introduce la idea de los juegos de carta blanca, ya nos mete aquí un heckler que puede parecer, yo creo aquí que pudiera ser un compinche o que el tipo forzara la situación, pero ya nos encontramos una estructura en el efecto muy interesante, ¿no? Porque tenemos la carta que está sacada, los 4, que hay una multiplicidad, aunque podamos pensar ahora que el efecto de 4 sea menor que el de la... me importa nada, 3 carajos. Pero tenemos la repetición y cuando se establece ya el patrón de lo que va a ser el efecto, el tío lo cambia con la bromita de las cartas blancas, que eso está ahí como muy divertido. Y luego ya el asunto empieza a cambiar, porque podemos pensar que hay algún juego entre medio o lo que sea, pero a esta gente le sorprendió mucho porque el Escoto le dijo que pensara en uno de los ingredientes del plato que estaba comiendo. Y se acercó y lo tocó, lo que era, ahí, con un cuchillo. Dijo, mira, es esto. El médico, que era el otro que estaba ahí, se le fue la mente al carajo, pero ya ves qué efecto más divertido, ¿no? Me parece un poco malinesco, me recuerda como un poco a las cosas de Max Malini, ¿no? Que de repente le pide que piense uno de los elementos y lo señala con el cuchillo, pero se va ahí un poco de las cartas y se acerca ya un poco ahí al punto del inicio de las cosas de mentalismo. Poco después, porque esto parece que es como primero un bloquecito de magia que hace, porque luego dice como un poco más tarde en esa noche, o en esa evening, en esa como tardecita que se echaron, vamos, que un ratito después, el tipo se hizo lo que nosotros conocemos ahora como el primer programa más puro de mentalismo que podamos conocer. Y eso es una cosa muy interesante. Lo primero que hacía era dejar una pila de monedas en la mesa y la mujer de Filipina, la mujer de Fernando, que mal lo digo, que me tenía que haber para esto de Fernando, pero bueno, que cada uno tiene sus carencias. Le decía que pensara una de las monedas y Escoto la adivinaba. Que podría no ser una adivinación, podría haber sido una predicción con un forzaje, pero ya nos salimos de esos elementos de las cartas y se plantea lo que hoy empezaríamos a llamar Everyday Carry Magic. O sea, con monedinas que se sacaban de por ahí y estaba guay. Después la cosa coge carrerilla porque este le pide al chambelán de la corte que coja un libro y piense una sílaba, la que quiera, de cualquier palabra, y el Escoto se la dice. A mí esto en su momento me reventó la vida, ¿no? Porque ya se presenta el primer test de libro del que tenemos constancia. Sabemos que Hopkins fue uno de los que se encargó de... iba a decir sponsorizar, no, de popularizar los test de libro modernos, pero el hecho de que Escoto ya hiciera un test de libro es muy importante, porque es que estamos hablando de 1500... tengo aquí 72. Y los libros, hombre, ya están establecidos porque ya pasó un siglo desde Gutenberg, pero ya forman parte del repertorio de los magos. Lo que quiere decir es que son elementos que ya están un poco en las bibliotecas de la corte y que los magos saben que se pueden utilizar para hacer sus engaños y sus cosas. Tiene otro juego que me parece maravilloso porque es como muy bonito y muy imaginativo, porque al farmacéutico de la corte le pide que apunte un peso y él lo adivina. Y como esto solamente está puesto de esta manera, parece que nos falta un poco la noción del efecto, ¿no? Porque podría ser que hubiera elementos en la mesa y el espectador eligiera uno y él forzase cuál es el objeto y él supiera el peso previo. Pero ya es una estructura así como muy maja. Y luego tiene otra cosa que a mí me fascina, que es con lo que termina la explicación del Dr. Hens, y es que le pide al Ferdinand, que se vaya a la sala de al lado y escriba en un papel la palabra que quiera. Y este hombre, el Escoto, en otro papel, se escribe una palabra y cuando vienen coinciden. Dice, uy, es que
Si lo piensas, la estructura de este espectáculo se parece muchísimo a algo de mentalismo moderno, ¿no? Lo que para mí es muy interesante de esta explicación del Dr. Hans son los huecos que deja, ¿no? Porque no sabemos el desarrollo de los juegos, lo que nos dice son los efectos. Y se nos queda ahí un poco en la cabeza cómo pudiera ser, que es lo que a mí siempre me quedará ahí por descubrir, y yo creo que a todos, ¿no? Que es una cosa que cuando te pica la curiosidad de esto es la que te da, y es cómo sería el desarrollo de los efectos. Quiero decir, nosotros sabemos que el tipo daba a elegir una carta, la tenía ahí, tutún, y estaba, pero ¿cómo sería la versación? ¿Cómo sería el ritmo de los juegos? El movimiento sobre la mesa, los bienes inmateriales de la historia que nosotros nunca podemos tener porque solamente caben estando ahí, tenemos que quedarnos con las pruebas documentales. Ojo, el hecho de tener esta prueba documental es increíble, porque hay muchos textos anteriores a este, incluso los de Cardano, ¿no? En los que se habla de cosas que hacían los magos. Pero ahí tenemos una mezcla de cosas posibles con irrealidades, ¿no? Hacía una rana se convirtiera en un oso. Me lo acabo de inventar eso, ¿no? Pero que ya te quedaba muy fuera de contexto. Sin embargo, como te decía al principio, este show no parece que esté llevado por una imaginación absoluta del Hens. Parece que más o menos con sus taras de humano normal narró lo que buenamente pudieron haber visto a alguien en una sesión de magia, que no se aparta casi nada de lo que vemos ahora. Hay que plantear esa estructura. El tipo empieza con una secuencia de cartas que tiene una especie de como de baraja invisible, aunque deja ya la carta en la mesa, que podía repetirse. Luego tiene una revelación con 4 cartas que tienen el guiño de la baraja blanca, que está perfecto, una pequeña pieza de mentalismo que parece que cierra sesión previa, ¿no? Que encuentra la cosa de la comida, luego llega y se tira el plato fuerte, que tiene todos los efectos de mentalismo, ¿no? Que tiene la localización de las monedas, que parecía que es un evento bonito, que por supuesto eso nos falta el desarrollo de cómo podía ir eso, pero nos define ya el efecto. Luego tenemos el test de libro como un plato fuerte, la adivinación del peso y la palabra revelada al final, ¿no? Es para pensarlo, para intentar reinterpretarlo y para intentar construir un acto así, ¿no? Y ver cómo lo presentaríamos nosotros con nuestro ritmo, pero siendo respetuosos con los efectos. Me gusta mucho la elección de elementos, ¿no? El paso de cartas a una cosa totalmente fuera, ¿no? Que sería casi un cumberlandismo, a luego ya el libro, papelitos y monedas. Me parece es una estructura preciosa. No sé si conocías este show de Escoto, que se llama Girolano también, esto debía ser un nombre común, que es una de las referencias más importantes que tenemos para hacernos una idea de cómo podía ser la magia a mediados del siglo XVI, y que nos coloca siempre en un punto muy interesante de la historia de la magia, que es saber que por mucho que evolucionemos, nuestras raíces, podemos ir muy atrás, no cambian tanto, que la sensación o la vivencia de los espectadores del imposible, de alguien que viera un show de magia en el siglo XVI, podría parecerse mucho a un show de magia del siglo XVIII, del XIX, o del XX o del XXI, que somos iguales, igual de dúctiles, igual de felices ante la vivencia del imposible, con nuestras cartitas, nuestras moneditas, nuestros libritos y nuestras papeletas. Espero que este podcast te haya gustado. Recuerda que lo digo siempre, los comentarios en Spotify, eBooks y YouTube son fundamentales para que me ayudes a posicionarlo, que tampoco es con que estemos nosotros ya estoy muy contento, pero que bueno, que lo oiga más gente está muy bien. Acuérdate de echar un vistazo a nuestra tienda, magiastudio.com, a los Secret Files, y ya, no queda mucho más por decir. Nos vemos la semana que viene. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.